Seguimos mirando el tema que habíamos empezado a mirar sobre los atributos de Dios. El otro día habíamos estado hablando de la omnisciencia. Únicamente Dios es omnisciente, lo sabe todo. Él es toda la sabiduría está encerrada en Él. Hoy vamos a ver otra de los atributos de Dios, que es la omnipotencia. Omnipotencia quiere decir que todo lo puede, que no hay nada para Él imposible. Él es el Dios omnipotente. Y vemos a través de la historia, todos hemos estudiado en la escuela la historia, ¿no? Vemos que a través de los años se han levantado imperios para tener poder, para ellos tener poder, pero esos imperios murieron, aquellos se los fundaron, y esos imperios quedaron en el olvido, quedaron en la historia. Pero hoy día vemos que nuevamente el hombre tiene esos deseos de poder, y vemos demostraciones de poder hoy día. Vemos esos desfiles con esos cohetes ahora cada vez más sofisticados, como que están haciendo cada vez para demostrar su poder. No se vayan a meter conmigo porque yo soy poderoso, una cosa así, pero no se dan cuenta que ellos son hombres, que el momento que mueren se acabó. Miraba una estadística y dice que en estos momentos se calcula que hay del año pasado es 12.512 bombas atómicas, suficiente como para borrar el planeta no sé cuántas veces. Pero en ese afán del hombre de cada vez más poderoso, yo tengo la bomba más grande, no se dan cuenta que si apretan ese botón hacen bolsa todo. Y ellos mismos se saben. Sí. Si no fuera porque Dios está en el control de todo, ya más de una vez alguno hubiera apretado el botoncito, porque ganas no le faltan. Pero gracias a Dios que hay un Dios omnipotente, que Él está por encima de todas las cosas. Y muchas veces vemos también la soberbia y el hombre como para negar esa omnipotencia de Dios ha creado la teoría de la evolución para negar que Dios es el creador de todas las cosas. Pero es la soberbia del hombre que se levanta contra Dios. Y hoy día en las escuelas es la teoría que se enseña para negar la omnipotencia de Dios. Pero no la puede negar, porque ciertamente uno mira una flor, uno mira un pájaro, las grandes variedades. Eso no puede ser que de pronto así por casualidad o a través de la evolución se haya formado con la precisión el cuerpo humano, cómo está diseñado tan perfectamente. Jamás de los jamases podía haberse creado esto de casualidad. Hay alguien mucho más poderoso y más sabio, que fue el diseñador, y no solamente lo diseñó, sino tuvo el poder y todos los elementos para hacerlo. Y Él creó los elementos, porque no había nada. Antes de Dios, habíamos estado mirando ahora cuando estudiamos que en el principio era el Verbo. Solamente estaba Dios, el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no había nada. Hasta que un día dijo Dios, sea la luz, y ¡pum! Y apareció la luz, explotó. El hombre que dice la teoría del Big Bang, puede ser que haya sido, pero ese Big Bang fue porque se soltó hay una palabra, esa palabra creativa. Y vamos a mirar algunas expresiones. Dice, el poder de Dios es la facultad y la virtud por la cual puede hacer que se cumpla todo aquello que le gusta, todo lo que le dicta su sabiduría infinita, todo lo que la pureza infinita de su voluntad determina. Con su poder es el que da vida y acción a todas las perfecciones de la naturaleza divina, que realmente dice que vanos serían los consejos eternos si el poder no interviniera para cumplirlos. Sin el poder, su misericordia no sería más que una débil lástima,
Sus promesas son sonido vacío, sus amenazas alarmas infundadas. El poder de Dios es como Él mismo, infinito, eterno, inconmensurable, no puede ser contenido, limitado ni frustrado por la criatura. Es algo tan grande, eterno. El poder de las bombas se mide por megatones, pero el poder de Dios no hay nada que lo pueda medir. Es algo tan grande y tan poderoso que no hay nada en esta tierra que pueda medir el poder de Dios. Es tremendo. Y vamos a ir viendo cómo se manifiesta esa omnipotencia. En Génesis, capítulo 1, versículo 1 a 3, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero no solamente dijo Dios: sea la luz, sino que progresivamente Dios fue creando cada una de las cosas. Y esa palabra creó en hebreo es una palabra que se llama bara. Dice: este verbo tiene un significado muy profundo, puesto que el único sujeto es Dios. El verbo expresa la creación de la nada. Solamente Dios puede crear de la nada algo. Hoy vemos que el hombre está inventando cosas, pero lo inventa con materiales que ya tiene. Pero Dios, cuando hizo los cielos y la tierra, cuando creó todo, no había nada. O sea que Él de la nada, por eso hay una definición tan hermosa en Romanos capítulo 4, que dice que Dios es el que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Cuando Él dijo sea la luz, no había luz. No sé cómo, porque esa luz que Dios creó no es el mismo de la luz solar, porque unos días más tarde Dios crea recién la luna, las estrellas y los soles. Pero cuando Dios dijo sea la luz, se hizo una luz potente de algún lugar. Es algo que nuestra mente no lo alcanza a comprender, ni tampoco lo va a comprender mientras estemos acá abajo, lo comprenderemos cuando estemos allá arriba. Pero hermanos, el poder de Dios es algo tan vasto, por eso es importante que nosotros conozcamos, porque es el Dios que tenemos, es nuestro Padre. La gente que no conoce a Dios tiene una idea vaga de que debe haber alguna mente superior, de que debe haber algo allá arriba, y ahora hay muchas religiones, muchas teorías de que hablan de un ser superior o algo, pero no lo reconocen. Nosotros sí podemos decir que Él es mi Padre y que es el creador de todo y que todo lo puede, que es omnipotente, que no hay nada imposible para Él. Sí, Señor. Eso es. Fíjense en Isaías 40, 25 y 26, dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, hablando de las estrellas. A todas llamas por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su poder y su dominio. Y es cierto, hermanos, si nosotros levantamos los ojos y miramos acá, en nuestro hemisferio donde nosotros estamos, no se puede apreciar la cantidad de estrellas, pero hay en otros lugares que se ven, y si tuviéramos un telescopio, mucho más, ¿no? Y ahora cada vez más se están descubriendo nuevas galaxias, o sea que es algo tan vasto, todo eso está formado por Dios, fue creado por Dios. Entonces que cada vez que de pronto nos vemos frente a una imposibilidad o algo, que podamos levantar los ojos, como cuando Abraham, Dios lo agarra y le dice que salga de la tienda y que mire al cielo. Y que mirara las estrellas a ver si las podía contar, porque así iba a ser su descendencia. Entonces de pronto ya Abraham salió de sus límites, porque Dios lo quería llevar a algo ilimitado, justo en el momento que él no tenía ningún hijo, no tenía nada humanamente hablando.
pero Dios se glorifica en nuestras limitaciones. Dios se glorifica cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Él. Dice después otro texto más, Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, pone en depósito los abismos. Él junta como montones. Él tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, mandó y existió. Fíjense qué tremendo poder en esa palabra. Habíamos estado viendo ahora el caso del centurión, cuando el centurión vino que tenía su siervo enfermo y vino a pedirle a Jesús que lo sanara. Pero él simplemente le dijo una palabra, porque ese hombre reconoció el poder que tiene la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que realmente reconocer. Y es importante amarla la palabra, porque de esta palabra hablamos, de la palabra de Dios. Por eso dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta palabra no es un libro de historia, la Biblia, no. Es un libro que tiene palabras de vida. Si nosotros venimos a ella y buscando esa palabra, Dios va a vivificarla y darnos una palabra. Otra de las cosas vamos a ver la omnipotencia de Dios en sus hechos. Hay un pasaje en Daniel 4, 34, 35. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno. Sempiterno quiere decir que es eterno, no tiene fin. Y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. O sea que Dios, nadie le puede frenar a Dios, nadie. Y esto lo estaba reconociendo Nabucodonosor, que había sido el rey de uno de los imperios más grandes de esa época, el imperio babilónico. Pero en su soberbia, un día se levantó y dijo, esta ciudad fue la que yo levanté. Pero ¿qué pasó? Dios permitió que él se volviera loco por un tiempo, para que él reconociera, después al final de eso, reconociera que Dios era el que gobernaba, que Dios era el único. Fíjense, lo dijo no lo dijo un profeta, lo dijo un rey que había sido un soberbio, pero Dios lo llevó al punto para que pudiera reconocer y aún estuviera grabado en la palabra, esas palabras, reconociendo que Él es el Altísimo, que Él es el que gobierna y que hace lo que Él quiere. Él hace su voluntad, lo que Él quiere, no hay nadie que lo puede detener. Por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para alinearnos a su voluntad, a lo que Él quiere hacer. En el Salmo 135:5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en su boca, semejante a ellos son los que la hacen y todo lo que en ellos confían. Y acá hace un contraste Dios, en su magnificencia, que todo lo que Él quiere lo hace en los cielos y la tierra. Y de los ídolos que tiene la gente, porque al no querer reconocer a Dios, la gente se hace sus propios dioses, pero son ídolos simplemente. Dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no pueden tocar,
Muchas veces hemos visto que de pronto en una procesión, llevando una virgen o algo, ¡pum!, se le cayó, se le hizo pedazos, más de una vez. Y yo digo, y esa gente no abre los ojos, por Dios, y se da cuenta de que están siguiendo y están adorando algo, un yeso, un pedazo de metal que si le pones un soplete y lo derretís y se acabó. Que Dios realmente, yo digo, que Dios tenga misericordia para que puedan darse cuenta que el Dios nuestro es el que está allá arriba, en los cielos, mucho más allá arriba de todo lo que vemos. Él es nuestro Dios, a ese adoramos, a ese servimos. Y que la gente pueda reconocer que simplemente aquellos, los demás son nada más un pedazo de yeso, un pedazo de plata o de oro o de lo que sea hecho, pero que no vale nada. Porque dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no escuchan. Son algo hueco, vacío. Y fíjense, cuando Dios dice se encarnó y habitó en el tabernáculo, se encarnó en la figura de Cristo, como hoy mirábamos, que Él se despojó a sí mismo y se hizo hombre, se humilló siendo Dios mismo. Dijo al leproso, quiero ser limpio, y luego su lepra fue limpiada. A uno que había yacido 4 días en la tumba le llamó diciendo, Lázaro, ven fuera, y el muerto salió. Fíjense el poder tremendo. Simplemente cuando el leproso se acercó a él y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Él simplemente dijo, quiero, sé limpio. Eso fue para que instantáneamente la lepra desapareciera y le quedara la piel como la lepra. Algo tremendo. Y Lázaro, que había 4 días estaba muerto, no había posibilidad, 0 posibilidad de vida. Pero él simplemente dijo la palabra, ven, sal fuera. Y automáticamente ese cuerpo fue reconstruido, porque ya estaba empezando a descomponerse. Pero automáticamente, ese poder tremendo es el que tiene y es el poder que está a nuestra disposición de nuestro Dios, hermano. Es algo tremendo, tremendo. Y lo que habíamos visto ahora en el estudio, cuando de pronto se acercó el centurión rogándole y diciéndole que el siervo estaba enfermo, y le dice, solamente di la palabra. Este sí fue más vivo y reconoció el poder de la palabra. Di la palabra y mi siervo será sano. No había necesidad. Y Jesús no solamente lo hizo, sino que Él lo premió por su fe. Le dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Aquellos que conocían la palabra no tuvieron la fe que tuvo este hombre, que era un centurión romano, que ellos los judíos lo veían como un odio terrible. Sin embargo, él tuvo la fe necesaria para recibir el milagro. O sea que no hay barrera, simplemente es la fe en la palabra de Dios. Tomarnos de esa palabra, de esa promesa, y el milagro ocurre. Otro de los aspectos de la omnipotencia de Dios es la conservación. Fíjense cómo Dios no solamente creó, sino que creó los elementos que ayudan a conservar esa creación. Porque dice, de pronto las plantas necesitan nutrirse de la tierra, pero también necesitan la lluvia para poder crecer. Fíjense, dice, si no hubiera hierbas comestibles, tanto los hombres como las bestias morirían. Y si la tierra no fuera refrescada por la lluvia fertilizadora, las hierbas se marchitarían y morirían. Por tanto, Dios es el conservador del hombre y del animal. Y en Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense, Él hace todo el ciclo, es el ciclo de la vida. Manda la lluvia que hace que se riegue la tierra, que crezcan las plantas
y que de esas plantas nosotros se saca el pan, y no solamente el pan, sino la semilla para que vuelva uno a sembrarla y se pueda repetir ese ciclo. Pero Dios creó ese ciclo perfecto, el ciclo perfecto. Ahora vamos a ver la omnipotencia de Dios frente a la impotencia del hombre. Y nosotros lo hemos experimentado muchas veces. Y vamos a ver un vivo ejemplo. En Abraham, en Génesis 17:1, dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ahí cuando Dios dice yo soy el Dios Todopoderoso, en hebreo es la palabra Shaddai, que significa todopoderoso. Hasta ese momento no lo había conocido Abraham como el Dios Todopoderoso, pero en ese momento se manifiesta como el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido hacía como 25 años atrás de que él iba a ser padre de muchedumbre de gente. Pero pasaban los años y no pasaba nada. Y cuando ya llegan 99 años, y él, tanto él como su esposa ya estaban arrugaditos, pienso yo, viejitos, no había nada, ahí Dios se manifiesta y se le revela como el Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso, el que te había dicho eso, te había dicho que ibas a ser padre de multitud de gente, que te había dicho que miraras el cielo y a ver si podías contar las estrellas y la arena del mar, que así iba a ser tu descendencia. Yo soy el Dios. Justo en el momento más difícil, se puede decir, de la vida, porque ya a los 99 años ya no había ninguna esperanza ni nada, pero él simplemente ahí se le revela. Y no solamente eso, sino que a Sara dice, entonces en Génesis 18, 13 y 14, entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que da a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Fíjense esa expresión. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No hay nada difícil. Nada. Humanamente era difícil, era imposible eso. Pero para Dios no había nada. Y lo que me llama la atención es esa palabra: al tiempo señalado volveré a ti. Había un tiempo señalado para que Sara diera a luz. Había un tiempo. Y hay un tiempo señalado en el calendario de Dios para cada uno de nuestras vidas. Lo importante es que nosotros podamos tener esa esperanza en su palabra y en sus promesas. Porque yo creo que todos tenemos una palabra que Dios nos dio alguna vez. Y muchas veces vemos que pasan los años y que pareciera que todo va. Pero nuestro Dios es el Shaddai, el Todopoderoso, el que no tiene nada difícil, no hay nada difícil para él. Nada. Y lo que Él ha prometido, hay un viejo corito que cantábamos que dice: Dios promete y Él cumple. El fracaso nunca sufre. Para Él no hay imposibilidad. Y es una gran verdad. Es una gran verdad. Fíjense otro ejemplo. En Josafat, que era uno de los reyes de Judá, en 2 de Crónicas 21:20. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo un temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Oh Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú
porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Fíjense qué magnífica receta para cada uno de nosotros cuando estamos en un momento así. Porque Josafat había sido un rey que había tratado de andar bien, cumpliendo y obedeciendo la palabra de Dios y poniéndola por obra. Y Dios lo había bendecido. Pero viene un momento que de pronto aparece el enemigo, pero aparece con todo. Lo superaban en número ampliamente. No sabían lo que hacer. ¿Pero qué hace él? En vez de agarrar y a ver, vamos a ver muchachos, a pedir opinión, a ver qué podemos hacer o algo, él alza sus ojos a él. Dice, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. A ti. Es la receta, hermanos, para cuando estemos así. Y no solo eso, pregonó ayuno a todo el pueblo. ¿Y qué pasó? Dios da una palabra y simplemente lo que hizo fue que ni siquiera tuvieron que pelear, simplemente tuvieron que ir a recoger el botín, porque los mismos enemigos se pelearon y se mataron entre ellos. Algo tremendo, algo insólito. Pero Dios hizo eso. Simplemente ellos tuvieron que salir a buscar el botín. Dios se glorificó. ¿Pero por qué? Porque Él reconoció y clamó, se humilló, y no solamente se humilló y clamó, reconociendo que solamente Dios podía hacer. Dice, porque nosotros no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y esto es bueno que lo tengamos en cuenta en esos momentos. Cuando de pronto viene con todo el enemigo, bueno, a ti volvemos nuestros ojos, porque sabemos que Dios puede. Él es omnipotente. Después, María, otro ejemplo. María había recibido el anuncio del ángel que ella iba a ser la madre de Jesús, no solamente del Mesías, algo tremendo. Entonces dice que María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Claro, era algo insólito lo que ella le decía, porque iba a quedar embarazada, pero ella no estaba casada todavía. Y respondiendo al ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Esa expresión tiene que estar, creo que en nuestras casas, grabada, en nuestros celulares escrita, para recordarnos, nada hay imposible. Era algo insólito, no había. Sí había casos anteriormente de chicas, tanto de Sara como otras, que no habían podido tener hijos y Dios les hizo tener hijos. Pero de pronto que de nada, que no fuera casada, que pudiera tener un hijo, y no solamente un hijo que iba a ser el Hijo de Dios, el Mesías esperado, insólito. Pero Dios hace cosas insólitas, hermano. Por eso, porque Él es omnipotente. Él crea de la nada. Y hay varias expresiones a esto. En Jeremías 32:27 dice, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Porque en ese momento Jeremías estaba preso y estaba en una ciudad que estaba sitiada por el enemigo. Pero Dios le da una orden y de pronto mira, y es el peor momento. Pero Dios le dice, no hay nada difícil para mí. Si yo lo dije, yo lo voy a cumplir, a pesar de todo el entorno que tengas negativo y todo lo que sea. Pero Dios lo va a cumplir. Y de nuevo, en Mateo 19:25, contando con sus discípulos, dice, sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible.
Y lo vuelve a repetir en Lucas 18:27. Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y eso tiene que ser algo, una realidad grabada en nuestros corazones a fuego, hermanos. No hay imposible para Dios. No hay imposible. Ese es el Dios a quien nosotros creemos, a quien nosotros servimos. El Dios omnipotente, hermanos. Por eso necesitamos esa oración que está en Efesios 1, 18 y 19, que dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Necesitamos que Dios nos alumbre, porque es un poder tremendo, tremendo ese poder de Dios. Y lo vuelvo a decir en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Fíjense, Dios ha puesto ese poder en nosotros, tremendo, para ser mucho más abundante, más de lo que nosotros imaginamos, porque Dios es infinito. Él sabe. A veces nosotros pedimos cosas, pero realmente no sabemos. Pero Dios nos puede más allá porque Él sabe el futuro. Sabe el futuro y sabe realmente lo que necesitamos. Y nos da mucho más allá de lo que nosotros. Tal vez no como nosotros lo esperamos, pero Dios en su infinita sabiduría y en su infinito poder, Él mueve las piezas para que de pronto darnos aquello que va a ser para glorificar a Él. Porque a veces que hay personas que reciben una bendición, un milagro, y eso lo hace que de pronto esa persona se aleje de Dios. Como ha sucedido, de pronto un trabajo, una bendición, y ya se aleja. Pero de pronto que realmente podamos tener esa revelación. Con esa revelación no nos vamos a separar, reconociendo que eso es de Dios y que es para Dios. Viene de Dios y es para Él, para glorificarlo a Él. Y por último vamos a ver la omnipotencia de Dios manifestada a través de vidas consagradas a Él. Porque ese poder tan infinito, Dios, una partecita, puede ser una millonésima parte de ese poder, la deposita en nosotros, en aquellas vidas consagradas a Él. Y vamos a ver ejemplos. Dice, Dios delega de una pequeñísima porción de su poder a los suyos para hacer obras que lo glorifiquen a Él. Ojo, obras que lo glorifiquen, no que nos glorifiquen a nosotros, porque está ese peligro también. Por eso nosotros habíamos visto en otra ocasión los dones del Espíritu, como Dios da dones de poder, de milagros, pero son para glorificar. Y para que demostrar, para que la gente se dé cuenta de que hay un Dios todopoderoso. Y vamos a ver unos ejemplos. Josué 10:12. Josué estaba en una batalla, ahí habían entrado en la tierra de Canaán, y era una batalla contra eran más o menos 5 reyes, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él y ya los estaba barriendo. Pero ¿qué pasaba? Se estaba poniendo el sol y no le alcanzaba el tiempo. ¿Vieron cuando uno dice, yo necesito un día de 36 horas o algo? Bueno, él necesitaba un día más largo. Y fíjense lo que hizo, algo que inédito. Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ascalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro de Hazer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él,
habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Fíjense qué tremendo. Dios alargó el día para que él pudiera deshacer a todos sus enemigos. Yo a veces sueño, yo digo, a ver, alguna vez con una campaña al aire libre y necesitemos que de pronto sea más, porque no va a haber reflectores, no va a haber luces y que necesitemos más. Ahora, y parar y decir que el Señor detenga y sea hecho, no puede volverlo a hacer. Sí. Algo tremendo. Amén. Algo tremendo. Pero no hay límite, porque realmente era parar las órbitas. Él dijo el Sol, pero era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Él lo dijo porque en aquellos tiempos se pensaba eso, pero Dios se encargó de parar la órbita. Y eso está comprobado por la NASA. No es algo que está escrito en un librito, no es una cuenta. Eso está comprobado científicamente. O sea que es tremendo el poder, pero por lo que un hombre de Dios se paró y porque era que Dios estaba peleando por su pueblo. Y vamos a ver acá en Lucas 9:1 con sus discípulos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar enfermos. Fíjense, Dios los enviaba porque ya la obra se estaba expandiendo y Jesús no podía estar en todas las ciudades. Pero entonces envía a sus discípulos, pero no los envía, bueno, vayan. No, les da primeramente poder y autoridad. Les da las armas, les da el poder que necesitaban para poder sanar y libertar. Y nuevamente, en Marcos 16:15, cuando habla de la gran comisión, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Fíjense, Dios confirmando la palabra. Eso es lo que necesitamos en este tiempo, hermano. Porque ese poder está a nuestra disposición. Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Desarrollarlo. Y otro ejemplo, porque había montones. En Hechos 19:11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Tremendo, tremendo, era algo inédito. Por eso digo, tenemos que estar abiertos a cosas inéditas que Dios haga. Porque Dios es un Dios creativo, creador, creativo, su poder. Por último, Dios es especialista en hacer cosas inéditas para demostrar su omnipotencia. Y hay un coro que lo conocemos, ¿no? Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en manera que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Él abrió el camino en el Mar Rojo, no había camino. Salía el pueblo de Israel y no tenía nada. Delante estaba el mar y detrás estaban los enemigos que lo querían hacer picadillo. Sin embargo, Dios abre el Mar Rojo. Cuando van a entrar en la tierra de Canaán, Dios abre el Jordán. Y de pronto cuando Pedro se encuentra con Jesús ahí en medio de la tormenta, en medio de la barca, y le dice a Jesús, di la palabra, Señor, di la palabra. Y Pedro y Jesús suelta la palabra. Ve, Pedro salta de la barca y el agua lo sostiene. Algo inédito. Nunca
nunca se había visto. Bueno, Dios hace esas cosas y muchas otras cosas más que necesitemos, pero para que su nombre sea glorificado, no para decir, miren qué grande soy o cuánta fe que tengo, ¿no? Sino para que Él sea glorificado. Y por último, un viejo himno que dice, su amor, si nuestros recursos se habrán agotado, si fuerzas nos faltan para caminar, si al punto estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado que Dios obrará. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús. Pues en sus inmensas riquezas en gloria, abundan sus dones, abunda su amor. Así que, hermanos, tenemos que reconocer que tenemos un Dios grande, súper, hiper grande, glorioso, que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros imaginamos, hermanos. No hay nada, simplemente es creer, tomarnos de su palabra y de sus promesas y hacer lo que Él nos manda. Estar abiertos a cuál es su voluntad y ejecutar, simplemente porque tenemos el respaldo de Él y de su palabra. Padre, le damos gracias, Señor, por esta